El símbolo más peligroso de Marvel no es un martillo, no es un escudo, no es una araña, es una calavera, y el tipo que la usa no fracasó tantas veces porque Hollywood no supiera filmar violencia. Fracasó porque cada vez que alguien intentó adaptarlo, el personaje los obligó a responder una pregunta que nadie quería contestar en voz alta. ¿Cómo convertís en entretenimiento a un tipo que existe para demostrar que el sistema ya se rompió? Eso es lo que vamos a desmenuzar hoy. Cada película, cada serie, cada fracaso, cada caída y por qué en 2026, después de décadas de intentos, la pregunta sigue sin respuesta. Frank Castle apareció por primera vez en febrero de 1974, The Amazing Spider-Man número 129, creado por Jerry Conway, John Romita Sr. y Ross Andru. Y acá está el primer dato que cambia cómo ves todo lo que viene después. No nació como héroe, nació como antagonista de Spider-Man, un tipo que mata en un universo donde los héroes no matan, un vigilante, un problema. Eso es clave porque el drama audiovisual de Punisher no viene de sus poderes, que no tiene. Viene de su concepto. El tipo existe como crítica viviente al fracaso del sistema legal. Si lo mostrás como héroe cool, lo convertís en propaganda de justicia extrajudicial. Si lo mostrás como monstruo, el fandom se enoja porque quiere verlo castigar criminales. No hay manera de ganar con este personaje. No existe una adaptación que deje a todo el mundo conforme. Eso no es un accidente de producción, eso es el ADN del personaje. Cada director, cada guionista, cada estudio que tocó a Punisher tuvo que responder esa pregunta desde el primer día. Y la respuesta que dieron en cada caso define exactamente cómo y por qué le fue como le fue. Antes de hablar de cualquier película hay que hablar del símbolo, porque el logo de Punisher no es un detalle estético, es el problema central moderno del personaje. La calavera fue apropiada durante años por policías, militares, grupos armados, sectores de derecha, gente vinculada a disturbios políticos, en patrulleros, en parches, en chalecos antibalas, en manifestaciones, en zonas de guerra. Y acá viene algo que pocas personas conocen. Jerry Conway, el co-creador del personaje, salió a decirlo públicamente. Frank Castle es un criminal. La calavera es el símbolo de un hombre que existe porque el sistema falló. No es un modelo para fuerzas del orden. En 2020, Conway fue más lejos todavía. Dijo que quería quitarle a policías, milicias y militares la posibilidad de usar esa calavera como símbolo. El tipo que inventó al personaje pidiendo que le devuelvan su propio símbolo. Eso es deforme en el mejor sentido posible. Time reportó en 2015 que la calavera había sido adoptada por fuerzas iraquíes en la lucha contra ISIS, después de circular entre tropas estadounidenses. Se menciona la conexión con Chris Kyle, el Navy SEAL cuya vida inspiró American Sniper. ¿Entienden lo que pasó? Un símbolo de cómic Marvel terminó en una guerra real, dejó de ser cultura pop y se convirtió en emblema de violencia con consecuencias reales. Eso significa que cada adaptación posterior llega con esa mochila encima. No hay manera de filmar a Punisher después de 2015, después de 2020, sin que esa calavera traiga todo ese contexto. La primera adaptación cinematográfica de Punisher llegó en 1989, producida por New World Pictures, dirigida por Mark Goldblatt, protagonizada por Dolph Lundgren, presupuesto estimado entre 9 y 11 millones de dólares, recaudación total alrededor de 30 millones. Y el detalle que resume todo, en Estados Unidos, esta película no tuvo estreno amplio en cines, New World Pictures se metió en problemas financieros graves y la película terminó saliendo directa a video en 1991. 2 años después del rodaje. Pero el detalle más ridículo, el más imperdible de toda la historia de este personaje en pantalla es el siguiente. La película de Punisher no tiene la calavera. ¿Leyeron bien? La primera adaptación del personaje cuyo símbolo es más famoso que su cara decidió borrar su elemento visual más reconocible. Dolph Lundgren corre, dispara, explota cosas, pero sin el logo en el pecho que todo el mundo asocia con el personaje. El propio director expresó arrepentimiento por esa decisión en comentarios posteriores incluidos en ediciones de video doméstico. ¿Por qué pasó eso? Parte de la respuesta está en el guión original. Mark Goldblatt recibió un primer borrador que describió como una especie de Viernes 13 con piel de oveja, oscuro,
problemático, con un protagonista que le parecía directamente un psicópata. Después, Robert Mark Kamen reescribió el guión y Goldblatt aceptó dirigir. Punisher ya era incómodo antes de filmarse, no era hagamos una película de acción. Desde el guión ya aparecía el dilema. Frank Castle es protagonista, antihéroe, asesino, trauma caminando o monstruo funcional. Y todo esto pasa en un momento donde Marvel todavía no era el imperio que conocemos. No existía el MCU, no existía Kevin Feige como arquitecto cultural, no existía la idea de Marvel como sello premium. Era un personaje vendido al cine de acción clase B, con estética de videoclub, distribución caótica y sin ninguna visión de largo plazo. El contraste con lo que viene 50 años después, con Disney+ y Marvel Television, es cósmico. El mismo personaje que empezó enterrado en VHS ahora vuelve como Special Presentation en la plataforma de Pixar y las princesas Disney. 15 años después, segunda oportunidad. The Punisher de 2004, Thomas Jane como Frank Castle, John Travolta como el villano Howard Saint, dirigida por Jonathan Hensleigh, $33 millones de presupuesto, 54 millones de recaudación mundial. En papel no fue un desastre, pero tampoco fue el nacimiento de una franquicia. La película intentó algo raro, una historia de venganza brutal, pero con estructura de blockbuster accesible, villano caricaturesco, humor negro, vecinos excéntricos, un Frank Castle más héroe de acción trágico que monstruo absoluto. Y ahí está la contradicción que la condena. Quería ser oscura, pero no podía ser tan oscura. Quería ser Marvel, pero Marvel todavía no sabía qué era Marvel en el cine. Es una película atrapada entre dos versiones de sí misma que nunca terminan de coexistir. Lo que sí tiene es la calavera. Ese detalle que la de 1989 ignoró, acá está. Pero el personaje que la lleva parece más un antihéroe sombrío de novela gráfica que una máquina de guerra imparable. El resultado fue suficiente para que Lionsgate quisiera una secuela, no suficiente para apostar fuerte. Punisher, otra vez en tierra de nadie. Demasiado conocido para abandonarlo, demasiado inestable para invertir en serio. Y acá empieza el drama real. Lionsgate quería The Punisher 2. Avi Arad llegó a decir públicamente que sería otra propiedad de Marvel en conseguir secuela. Jonathan Hensleigh quería volver, Thomas Jane iba a regresar, el villano planeado era Jigsaw. Todo en orden, excepto que nada avanzó por más de 3 años. Hensleigh se bajó. John Dahl estuvo en conversaciones para dirigir, pero se fue por problemas con el guión y porque el estudio no quería gastar demasiado. Rob Zombie fue considerado. Walter Hill apareció como la opción deseada por Thomas Jane, pero Lionsgate no lo aceptó y Jane terminó abandonando también. Su frase fue directa, no iba a pasar meses de su vida sudando por una película en la que no creía. Pero la historia no terminó ahí. Años después, Jane fue todavía más filoso. Dijo que sentía que había sido mal elegido para el papel. Explicó que Frank Castle tiene una energía, una raíz y una presencia que él no sentía propias. Mencionó el cabello negro, la identidad física del personaje, la amenaza que debe irradiar. Para un personaje construido alrededor de la presencia física y la oscuridad interna, eso pesa mucho. No es solo la película falló. El propio actor con el tiempo miró hacia atrás y dijo, quizás yo no era ese tipo. Entonces, ¿qué queda de la versión Thomas Jane? Un corto. En 2012, Jane volvió como Frank Castle en Dirty Laundry, producido por Adi Shankar y presentado en San Diego Comic Con. No era oficial, no era canon, 10 minutos. Y para muchos fans funcionó mejor que todo lo oficial. Eso marca una idea que persigue al personaje. Punisher parece funcionar mejor cuando está fuera del sistema, cuando nadie tiene miedo de qué va a decir el estudio, cuando no hay $30 millones en juego que justifiquen suavizar todo. Cuando la secuela de Thomas Jane muere definitivamente, aparece Punisher Warzone 2008, dirigida por Lexi Alexander, Ray Stevenson como Frank Castle, Dominic West como Jigsaw. La apuesta fue la contraria a 2004, menos mainstream, más violencia, más colores exagerados, más exceso. Casi un Punisher de serie B, cabezas reventadas, cuerpos destruidos, una estética que en su momento muchos leyeron como ridícula. Lexi Alexander contó que cuando sus agentes le pasaron el guión, al principio lo rechazó. Venía de Green Street Hooligans, había sido nominada al Oscar por un corto. Después leyó cómics y empezó a ver la película diferente. Terminó filmándola como una decisión consciente de abrazar el espíritu de serie B, no como accidente.
y ahí estaba el timing más cruel posible. Warzone se estrenó en 2008, el mismo año que Iron Man, el mismo año en que Marvel encontraba el camino dorado con Tony Stark y empezaba a construir el MCU. Dos ramas del mismo árbol, una se convierte en el fenómeno cultural más grande de la historia del entretenimiento, la otra recauda menos de $8 millones en total, menos de 8 millones en el año de Iron Man. La carrera de Lexi Alexander recibió un golpe durísimo. Según sus propias palabras, el lunes después del estreno, sus agentes la despidieron. Pasó una semana sin salir de la cama y después tuvo años muy difíciles para conseguir proyectos. Wired y otros medios documentaron esto. Una película sobre castigo terminó castigando a su directora. Y encima entra el debate de Hollywood que todos conocemos. Muchos directores hombres sobreviven a fracasos caros. Alexander sintió que este tropiezo le cerró puertas durante años. Lo que siguió fue raro. En internet, Warzone empezó a ganar culto. La relectura moderna valoró su violencia de cómic, su exceso deliberado, la decisión de no pedir permiso para ser elegante. Años después, Alexander lo dejó claro. Ese aire de serie B no fue un error, fue una decisión. En 2008 parecía una deformidad. Con el tiempo, muchos entendieron que quizás la deformidad era parte del punto. Jon Bernthal entró como Frank Castle en la segunda temporada de Daredevil en 2016 y ahí algo cambió. No entró como protagonista aislado con su propia historia, entró como choque moral contra Matt Murdock. Daredevil cree en detener, Punisher cree en terminar. Esa oposición le dio al personaje algo que las películas anteriores no siempre tenían, una pared ética contra la cual reventar. Bernthal funcionó porque no interpretó a Frank como tipo cool con armas, lo interpretó como una herida abierta, físico, animal, traumado, con rabia, pero también con una tristeza muy visible. La conversación en el cementerio, el monólogo de One Batch, Two Batch, Penny and Dime, se volvió una de las escenas definitorias del personaje en live action. Es el tipo de escena que muestra que Punisher no funciona solo por disparar, funciona cuando cada disparo parece salir de una pérdida que nunca cicatrizó. La serie propia llegó en 2017. Y nació golpeada antes de estrenarse. El 1 de octubre de 2017 ocurrió la masacre de Las Vegas, el peor tiroteo masivo en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Marvel y Netflix cancelaron los eventos promocionales en New York Comic Con. No era apropiado empujar una serie sobre un vigilante armado en ese contexto. La serie no nació solo como producto de entretenimiento, nació discutiendo, aunque no quisiera, con la violencia armada real. La crítica estuvo dividida. Vox dijo que debajo de balas y sangre había una mirada cruda sobre lo que la violencia significa para los hombres. Vanity Fair criticó que la serie no sabía bien a quién debía castigar y que podía terminar justificando una visión simplista de violencia buena contra violencia mala. Steve Lightfoot, el responsable creativo detrás de la serie, reconoció públicamente que la serie iba a ser criticada. Dijo que su trabajo era hacer que la audiencia entendiera la lógica de Frank, aunque no la aprobara, que el formato largo de Netflix le permitía explorar más el personaje. Incluso cuando Punisher funciona, sigue siendo un problema. Eso no es un bug del personaje, es el personaje. Netflix canceló The Punisher en febrero de 2019. El mismo día también se confirmó el final de Jessica Jones. La era Marvel Netflix cerraba. El motivo de fondo no era solamente el rating. Disney estaba preparando su propio servicio de streaming. El ecosistema Marvel Netflix se estaba desarmando por razones industriales, no creativas. Vulture lo contextualizó claramente. Era el cierre del universo Marvel en Netflix justo cuando Disney se preparaba para lanzar Disney Plus. Bernthal no fue rechazado por el público. Su versión quedó bien instalada, pero Frank Castle quedó congelado por una guerra industrial más grande que él. Marvel quería recuperar el control de sus personajes. Netflix ya no tenía incentivo para seguir construyendo franquicias que beneficiarían a Disney. Punisher, el tipo que existe porque los sistemas fallan, quedó atrapado en el fallo de un sistema corporativo. Cuando los personajes de Netflix empezaron a entrar al ecosistema Disney/Marvel, Daredevil era relativamente fácil de vender. Kingpin también. Jessica Jones podía entrar por noir y trauma, pero Punisher era el más difícil. Armas, ejecuciones, un símbolo apropiado por fuerzas reales, discusión política activa y una marca familiar como Disney encima de todo. ¿Cómo metés a Frank Castle en Disney Plus sin lavarlo?
Esa pregunta no tiene respuesta fácil, y el primer paso fue problemático. Business Insider reportó que Bernthal inicialmente rechazó volver como Punisher en Daredevil, Born Again, porque la propuesta original no le hacía sentido. Sintió que la dirección inicial no respetaba la esencia del personaje ni lo que los fans esperaban. Después de la reestructuración creativa y la llegada de Darío Scardapane vinculado a The Punisher de Netflix, Bernthal aceptó regresar. No volvió por nostalgia ni por el cheque, volvió cuando sintió que el personaje no iba a ser usado como muñeco de fanservice, y Born Again hizo algo que durante años Marvel había evitado. Metió la controversia del logo adentro de la historia. Policías corruptos usando la calavera de Punisher dentro de la ficción. Marvel mirando de frente por primera vez en pantalla el monstruo que su propio símbolo generó afuera de ella. Y llegamos al presente. Marvel confirmó oficialmente a Marvel Television Special Presentation The Punisher One Last Kill, Jon Bernthal como Frank Castle, dirección de Reinaldo Marcus Green, estreno en Disney Plus el 12 de mayo de 2026 en Estados Unidos, 13 de mayo en algunas regiones por diferencias de mercado. La sinopsis oficial dice que Frank busca un propósito más allá de la venganza, pero una fuerza inesperada lo arrastra de nuevo a la pelea. Entertainment Weekly reportó que Bernthal está colaborando en el guión junto a Reinaldo Marcus Green. Brad Winderbaum de Marvel Television describió el proyecto como una historia tipo Shotgun Blast, un golpe corto, fuerte y directo en la línea de los Special Presentations como Werewolf by Night. Bernthal no es solo la cara nostálgica, está metido en la construcción narrativa. Eso cambia la lectura del regreso. Marvel entiende que él es parte de la garantía de autenticidad. Jason Moore vuelve como Curtis Hoyle, el amigo cercano de Frank, una de las conexiones humanas más importantes de la etapa Netflix. El espejo menos destruido de Castle, el exmilitar que intenta reconstruirse mientras Frank sigue atrapado en la guerra. Y según reportes de Games Radar, Magnucci aparece en el especial. Primera aparición live action del personaje. Magnucci viene de la etapa de Garth Ennis y Steve Dillon en Welcome Back, Frank, una de las corridas más influyentes y violentamente satíricas del personaje. Si eso se confirma, puede indicar que Marvel no solo va por drama de trauma, sino también por una beta más sucia, más criminal, más deforme. El especial llega una semana después del final de la segunda temporada de Daredevil Born Again. Hay reportes y especulación fuerte de que podría servir como puente hacia Spider-Man Brand New Day. Marvel parece estar armando una línea callejera de largo plazo: Daredevil, Kingpin, Punisher, quizás Spider-Man, y viene con clasificación TV-MA, es decir, contenido para público adulto. Disney, Pixar, Star Wars, princesas, Toy Story y de pronto una historia adulta sobre un tipo que ejecuta criminales porque dejó de creer en la justicia. Que esté pensado para público adulto no garantiza que el especial salga bien, pero sí indica que Marvel no está vendiendo esto como aventura familiar. Es Disney aceptando que este personaje necesita otro nivel de oscuridad. Aunque la tensión de fondo sigue siendo la misma de siempre. Si lo suavizan, el fandom dice que lo destruyeron. Si lo muestran brutal, vuelve el debate sobre violencia y glorificación. Si ignoran el logo, parecen cobardes. Si lo enfrentan demasiado, suena a sermón. Si lo hacen demasiado humano, desactivan al personaje. Si lo hacen demasiado máquina de reviven el problema de siempre. No hay salida limpia. Eso lo sabe cualquiera que haya seguido la historia de este personaje. Miremos el patrón completo. 1989. La película fue enterrada por problemas financieros y salió sin calavera. 2004 intentaron hacerlo mainstream y quedó a mitad de camino. La secuela murió por guión, presupuesto y diferencias creativas. 2008 Warzone abrazó la locura, destruyó la taquilla y golpeó la carrera de su directora. Dirty Laundry funcionó mejor como gesto clandestino que muchas versiones oficiales. Netflix encontró al Frank Castle definitivo para muchos fans, pero quedó atrapado en Las Vegas, en debates sobre armas y en el divorcio corporativo Marvel-Netflix. Disney Plus lo recupera, pero ahora tiene encima la calavera apropiada por policías, militares y extremistas. Punisher no fracasó tantas veces porque Hollywood no supiera filmar violencia. Fracasó porque cada versión tuvo que responder una pregunta imposible. ¿Cómo convertís en entretenimiento a un personaje que existe para demostrar que el sistema ya se rompió?
En 1989 incomodaba porque era demasiado oscuro para una Marvel sin poder cinematográfico. En 2004 incomodaba porque el cine de superhéroes todavía no sabía si podía vender un antihéroe así. No. En 2008 incomodaba porque el MCU nacía limpio, brillante y vendible, mientras Punisher parecía una carnicería deforme. En 2017 incomodaba porque Estados Unidos estaba discutiendo violencia armada en tiempo real. En 2019 quedó atrapado en la guerra del streaming. En 2020 y 2021 el símbolo se volvió un problema político imposible de ignorar. En 2026 vuelve en Disney Plus, pero ya no vuelve solo como Frank Castle, vuelve cargando todas las versiones anteriores, todos los fracasos, todos los usos torcidos de su calavera y todas las preguntas de si Marvel realmente puede manejarlo sin mentirse a sí misma. ¿Puede Disney Plus con Punisher o este especial va a ser un episodio más en el patrón de siempre? No te olvides de darle duro al botón de like, de rebobinar la cinta y nosotros nos veremos la próxima. Adiós.